¿Qué tal? Muy buenas tardes. En este día lluvioso, en esta tarde muy aclimatada en la ciudad de Morelia, te damos la bienvenida a la cuarta emisión de este programa Charlas Pedagógicas y durante la presente emisión vamos a abordar la teoría de inteligencias múltiples de Howard Gardner. La idea de conocer esta teoría es tener una noción un poquito más amplia de lo que implica el proceso de aprendizaje en las personas. En las personas nos referimos a pues, un individuo en cualquier etapa de la vida o en cualquier edad, en lo que es lo cronológico. Y lo interesante de esta teoría es poder ubicar precisamente que a partir de las aportaciones que realiza este psicólogo estadounidense, vamos a encontrar que todas las personas somos inteligentes. La única diferenciación que él propone es, pues ahora sí que de acuerdo a nuestra estructura o a nuestro propio perfil, vamos a ser más hábiles o vamos a tener destrezas mayormente desarrolladas en algunas áreas respecto de otras. Pero él, ya lo iremos comentando a lo largo de esta hora, propone que no hay una inteligencia única. Es decir, vamos a romper ya con ese paradigma o con la estructura de que solo la persona que obtiene buenas notas en matemáticas o aquella persona que es muy buena en el área de comprensión de textos y todo lo que implica propiamente, pues ahora sí que los contenidos de español, es solamente quien es inteligente. Y para ahondar un poquito más sobre lo que propone la teoría, quisiera hacer de manera muy breve una referencia primeramente a quién es Gardner, con la idea de que puedas tú ubicar de dónde viene, ¿no? Todo lo que es su teoría, todos los conceptos que propone, y por último ir haciendo ya ahora sí precisiones exactas sobre lo que esta implica. Entonces, vamos a darnos cuenta que la teoría tiene, pues desde 1983, es el año básicamente en que Gardner la propone. Él es un psicólogo, ya te decía, estadounidense, se considera también pedagogo, pero netamente su formación es la psicología. Nace en 1943 en Pensilvania, en Estados Unidos, y se dice que es uno de varios hijos de una familia judía que llegó precisamente a Estados Unidos huyendo de lo que fue la Alemania nazi. Desde joven siempre fue muy destacado o fue un chico muy brillante y se destacó sobre todo en lo que fue la lectura de textos y propiamente en lo musical a partir de lo que fue el instrumento del piano. Entonces creo que ahí ya hay las personas que nos sintonizan que tienen ya conocimiento de lo que propone la teoría, pueden ubicar precisamente que hay ya dos inteligencias como tal presentes, ¿no? A partir del piano lo que es la música, y en otro momento vamos a ubicar como tal ya algo académico a partir de lo que es la lectura, ¿no? Que se va a ver reflejada en esta inteligencia que él denomina verbal lingüística, que es todas las personas que tienen mucha habilidad o mucha capacidad en la cuestión de expresión, que si bien puede estar en un primer momento plasmado en lo que redactas o en la forma, ¿no? Como elaboras tú discursos, diálogos, la gente muy hábil para la redacción de cuentos, novelas, fábulas, hasta lo que es propiamente pues tu manera de expresarte. Como estudiante, ya te compartía, siempre se destacó por ser un chico brillante y se dice que como ya estaba propiamente su familia pues viviendo en Estados Unidos, hace el proceso de admisión en lo que es la Universidad de Harvard, es aceptado y ahí es donde propiamente ya se decide por estudiar lo que es psicología. Toma como fuente de inspiración o como punto de partida a Erickson y a Brunner. Se dice, otro dato interesante también, que hasta que obtiene el grado de doctor en psicología en la misma universidad, es que completa como tal investigaciones ya en lo que es la neuropsicología. Y entonces ahora sí considera tener ya elementos suficientes para proponer
diversas teorías, te digo la más conocida, o la primera que es a la que todavía se le da mucha precursión, es a la de inteligencias múltiples. Es importante la manera en cómo se interpreta, pues ahora sí que inclusive el funcionamiento cerebral de cualquier individuo, el hecho de tener noción de que tener una determinada edad en lo cronológico, las personas con un poquito más de edad que hacen favor de sintonizarnos, llegan a decir, no, es que no aprendo idiomas porque pues como soy ya una persona mayor, propiamente hay ya una dificultad, o bien el hecho de pensar que como desde niños, que es algo similar, no se nos favoreció en el aprendizaje de la natación, en el aprendizaje de un instrumento musical, o esta parte te decía de lo matemático, la oratoria, pareciera que ya asumimos que hay una especie de imposibilidad, ¿no? Y él va a decir que no propiamente por eso no eres inteligente. Otra cuestión importante que quiero compartir contigo y que me hace sentir muy, muy afortunada, para el año 2016 tuvimos la oportunidad, una servidora y un grupo de docentes de varias instituciones particulares de nivel básico, de estar reunidos en el fabuloso puerto de Acapulco. Y para el día viernes 19 de febrero, ya te decía, de 2016, se celebra el tercer Congreso Nacional denominado Tendencias en Educación. La idea de este congreso, como su nombre lo dice al ser ya el tercero, es ahora sí que una tradición anual donde se toca precisamente desde la perspectiva de educación básica todo lo que implica como tal, pues, ¿no? El proceso educativo o este proceso de formación, pero ya te decía, al denominarse tendencias, la idea es ir adaptando o empezar a formar desde otra perspectiva a los docentes, eh, con la posibilidad de tener un perfil mayormente fortalecido y poder ahora sí satisfacer las necesidades de los alumnos. Y pues resulta que la primicia de este congreso era precisamente cerrar en el último día como tal de trabajo con una videollamada, una videoconferencia donde tuvimos la posibilidad de escuchar de viva voz de Gardner todo lo que implica su teoría. En un primer momento, pues la chica, ¿no?, que fungía como panelista, hizo el enlace, presentó algo que ya estaba pregrabado, donde propiamente se muestra el recorrido, ¿no?, desde lo que fue la Ciudad de México, lo que implicó llegar a Estados Unidos, accesa ella a la Universidad de Harvard, y en la Facultad de Estudios de Posgrado en Educación propiamente nos da la bienvenida en Boston este emblemático personaje. Fue una experiencia muy gratificante y quiero compartirla contigo por el hecho de que pues es algo, ¿no?, que marca tu trayectoria profesional pero también la personal, y quiero compartir en lo que resta de la emisión todo lo que propiamente él propone y que va a dar respuesta como tal, aunque la teoría es creada en el 83, te vas a dar cuenta que tiene una aplicabilidad todavía real y que las necesidades que presentan nuestros niños, los jóvenes, inclusive la educación de adultos en este 2019 en México, tiende a poder satisfacerse a partir de tener los docentes o los profesionales que estamos en el quehacer educativo la posibilidad, ¿no?, de que pudiéramos ahondar un poquito más en qué implica la teoría y ponerla ahora sí que en práctica. Y la primera cosa que Gardner comparte con nosotros, ya te decía, en este congreso, hace 3 años, nos dice que lo primero que tenemos que hacer al estar en las aulas es preguntar a los alumnos cómo están y cómo se sienten. Si te fijas, no entra todavía él ya a preguntar contenidos propiamente de asignaturas o a hacer las famosas tomas de clase, ¿no?, lo que tanto en su momento, estando nosotros como estudiantes, nos causaba un terror. Y preguntar cómo estás, cómo te sientes, que es lo que más adelante vamos a checar, que denomina inteligencia inter e intrapersonal, que es poner atención a cómo está el otro y a su vez cómo es que yo me encuentro. Ya que los chicos puedan dar respuesta a esta pregunta,
dice sobre todo que él admira, ¿no?, a las personas que se dedican a educar adolescentes porque van lidiando con el proceso de los cambios físicos naturales y los cambios mentales en esta etapa de la vida, que son de hecho muy marcados, por algo el término adolescencia. Es un sufrimiento compartido, ¿no?, del propio chico y de los padres de familia, del chico y de sus maestros, del chico y las personas que están en contacto con ellos. Y dice también que en esta era digital, y eso es una realidad, tú puedes observarlo al momento de que tomas, por ejemplo, abordas un transporte público, inclusive hasta te causa asombro, ¿no?, como el chofer de la combi o del camión tiene la habilidad de ir aparentemente atendiendo a los agentes exteriores del vehículo y al mismo tiempo estar al pendiente del teléfono, ¿no? Y es pensar, le manda a alguien de familia un WhatsApp, o inclusive entre los choferes que comparten la misma ruta, ¿no? Para cuando, por ejemplo, hace ratito que andaba por el Mercado de Independencia, ya estaban algunas calles obstruidas por inundación, van ellos, ¿no?, dando el reporte de cómo se encuentran determinadas vialidades, y entonces ves que la era digital no nada más toca el espacio, la esfera escolar, que todas las personas estamos ya sujetas a los famosos dispositivos, ¿no? Por ahí en Facebook circuló hace más o menos 5 años un, pues una infografía, algo gráfico, donde hace alusión a que las personas desde el momento en que despertamos estamos ya sobresaturados a pantallas, y es desde la pantalla de la televisión, la pantalla del celular, la pantalla, por ejemplo, cuando llegamos, las personas que están en funciones administrativas, o inclusive ya ahora los plus que ofrecen las escuelas, estar frente al reflector, ¿no?, de una computadora, de una tableta o de dispositivos similares, y así se nos va toda la dinámica del día, nos vamos a dormir y cerramos otra vez, o con la televisión a partir de una serie, las noticias, o bien en el celular checando, ¿no?, lo último que hay alrededor o en mi entorno. Y entonces él dice, ante esta era digital hay que plantear la necesidad del famoso tiempo libre. Y acá hace referencia con el término tiempo libre a la posibilidad de ahora sí que en vivo, ¿no?, o con personas de carne y hueso, entablar diálogos, pero darte la oportunidad de no tener dispositivos contigo. Es decir, si vas a entablar en esta charla, decíamos, desde recuperar de cómo estás, cómo te sientes, si te tocó la lluvia de hace rato, o cualquier situación, procura tener dispositivos alejados de ambas personas, con la mira de que este diálogo sea realmente enriquecedor, porque a veces entablamos proceso de diálogo y suena el celular y espérame tantito, y damos la prioridad al dispositivo, al grado de que en la semana escuchaba en comerciales, ¿no?, entre programas o noticias y demás, que ya la gente está tan necesitada de estar todo el tiempo en comunicación, que están, digamos, vendiéndose y de buena manera, de buen modo, las famosas bocinas inalámbricas. O sea, no tengas conflicto de que tu jefe te va a llamar y no logres atender, pones tu bocina en una de las paredes de tu regadera, de tu baño, y puedes atender a las llamadas, ¿no?, a los mensajes que te lleguen en el momento. Y dices, ve nada más a qué punto nos va a bombardear la era digital. Y un último aspecto en esta relación, nos dice procurar también la práctica cotidiana, si es posible, del aspecto de la imaginación y la creatividad. Es decir, poner atención a situaciones de la vida cotidiana y tratar de preguntarnos qué sucedería si, qué pasaría si, con mira, te digo, de no perder estas dos capacidades tan importantes en los humanos como la imaginación y la creatividad. Vamos a hacer un breve corte y continúa con nosotros. Y ya de aquí el primer corte y bien rápido. ¿Perdón? El primer corte y se nos va bien rápido. Sí, se va rápido el programa. Se va rápido, rápido. No, pues al final no pude repararla. Yo creo que ahora sí se dañó del todo.
Y eso que dices, tú tienes equipado con pararrayos y todo, y aún así te Sí, es que afectó. algunas vienen, son cuatro entradas al suelo, o sea, que aguantan un buen trancazo, Muchísimo. Ujú. pero quién sabe cómo sería aquel trancazo. Aquí la casa se fibró, ¿no? Ay, qué miedo. Yo estaba recostado viendo la televisión y dije, ¡ay, qué pasó aquí! ¿No? Y ya cuando, al otro día cuando bajé a aprender, ya no. Ya no. La llegué a reparar, la repararon, falló. Vino un amigo el domingo, falló. No, el domingo no. Hoy es viernes, ayer vino Ayer y jueves. ahora falló otra vez. Yo siento que sí está ya bien golpeada. Pero ni modo, pues hay que repararla, no hay Que el dinero para uso es otra. rudo también. ¿Perdón? El uso de tus equipos es rudo. No, no es rudo, pero pues... ¿A qué te refieres con eso? El hecho de que es constante. Ah, O sí, sea, sí, los sí. tienes todo el día Sí. encendidos. Pues es que siempre transmito con 2 computadoras y siempre traigo una reserva que es aquella de allí. Ajá. También se echó a perder. Aquella arranca, pero se quedó sin salida de audio. Pero no sirve de nada. Ay, ay, ay. Vámonos. Muchas gracias por continuar con nosotros. En esta tarde de viernes estamos abordando la teoría de inteligencias múltiples de Howard Gardner. Ya te compartía antes del corte que en 1983 surge la misma, propuesta por el psicólogo estadounidense Gardner en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, y a manera de compartirte una situación muy gratificante y muy placentera en lo personal, te decía que hace 3 años, en febrero de 2016, tuve la oportunidad de participar en un congreso nacional donde estuvimos alrededor de 1000 y fracción de docentes de educación básica reunidos en el espectacular y placentero puerto de Acapulco, Guerrero, con la intención de, precisamente en la tercera emisión de este congreso, poder, pues ahora sí que perfeccionar nuestro perfil profesional a partir de, pues, replantear situaciones que demandan la época actual. Y como tal, la teoría de inteligencias múltiples da perfectamente respuesta a las necesidades que se tienen, ya que pues Gardner propone que las personas somos inteligentes. La única situación que nos va a permitir establecer una diferenciación es que hay personas con mayor habilidad en las áreas de lingüística o de matemática, mientras que hay otras personas que son más hábiles en todo lo que implica como tal el aspecto ambiental, o hay quien inclusive es muy inteligente en el área musical, o vaya, también quien se va a destacar por lograr entablar buenas relaciones o relaciones de calidad con el otro e inclusive consigo mismo, ¿no? Y decíamos, el primer precepto de su teoría es lo que va a denominar las 3 IES. IES haciendo referencia a 3 veces la I latina. La I latina primera se refiere a la identidad, la segunda a la intimidad y la tercera a la imaginación. Que era un poco lo que comentábamos ahorita, el acercarte al otro y preguntarle cómo está, cómo se siente. En lo siguiente, saber que cuando tenemos contacto con chicas o chicos que están previos o durante el transcurso de la etapa de la adolescencia, hay cambios ya naturales propios que van a ser un poquito, ¿no? El reto, que van a imposibilitar quizás la conducción idónea o la respuesta idónea de ellos hacia nosotros. Y también el pensar, darnos tiempo libre, propone él, ante este bombardeo de lo que es la nueva era digital. Inclusive durante el congreso, te digo, se hizo una videoconferencia, una videollamada, y pregunta a una de las docentes que en qué momento fue que los humanos empezamos a necesitar las famosas apps. Y dice él, pues básicamente el querer tener o aplicar la ley del menor esfuerzo, ¿no? ¿Para qué ir a formar horas a un banco cuando con 2, 3 clics o 2, 3 enters, perdón, podemos realizar transferencias bancarias
y ya me ahorro, ¿no? El ajetreo de salir, tomar un transporte o tomar automóvil propio y estar horas en el banco y demás. Entonces la idea de las apps fue agilizar o dar un poquito más de dinamismo a las diferentes necesidades que pues toda persona necesitamos. El asunto aquí o la invitación sería, hay muy buenas apps en el aspecto educativo y las primeras creo que se conocieron fueron las que hacen función de traducción, por ejemplo, para la gente que tiene la necesidad de utilizar algunos de los distintos idiomas existentes o inclusive en el aspecto, por ejemplo, de educación básica, lo que en algún momento fueron las famosas encartas, ¿no? O este acceso a recursos ya precargados, donde hacemos el estudio de las diferentes asignaturas y tenemos pues toda la información a la mano y no hay posibilidad de que el chico tenga acceso a material con lenguaje pues no adecuado o inclusive que se desvíen, ¿no? Los procesos de búsqueda en internet ya está todo previamente elaborado, inclusive hasta el manejo de estas apps implica también el desarrollo de algunas de las inteligencias. Y ahondando un poco más, ahora sí, en lo que es propiamente ya cada una de las inteligencias, sé que la primera inquietud que quizás te estás planteando es cómo poder saber cuál es la inteligencia que más predomina en mí. Y para ello, puedes entrar, por ejemplo, al navegador de Google y buscar batería o prueba de las inteligencias múltiples y va a ser un hecho que te va a dar la posibilidad de descargar material en PDF donde a partir de la respuesta o de la resolución, por ejemplo, de 40 o 50 preguntas máximo, al momento de hacer la interpretación, y es una prueba sencilla, puedes averiguar o descubrir cuál es la inteligencia que más predomina. Vienen preguntas como, por ejemplo, al momento de tener tiempo libre, disfruto más de ver un programa en televisión, de leer una revista o de escuchar música. Y ya seleccionas, ¿no? O tomas a consideración la opción que más vaya de acuerdo con tu preferencia. En otro momento, si prefieres en un proceso de diálogo, escuchar o ser quien, digamos, lleva la conversación o te representa, digamos, lo mismo. Y ya está obviamente la batería elaborada, de modo de que al finalizar, te digo, tienes que hacer un pequeño proceso muy sencillo de interpretación y a partir de la puntuación que se obtenga, propiamente ya ahora sí nos arrojaría cuál es la inteligencia que más predomina. Y entonces encontramos que son 8 inteligencias las existentes. Y la primera de ellas es la que denomina inteligencia lingüística. Lo interesante aquí es poder decirte a qué se refiere cada inteligencia, pero el reto más grande para las personas que quieren hacer procesos propios de mejoramiento en estos procesos, ya te decía, de aprendizaje, o bien personas que tienen función en algún aspecto educativo escolar, inclusive las personas que enseñan, por ejemplo, idiomas o computación o algún oficio, deben o debieran darse a la tarea primeramente de poder investigar o de descubrir las personas con las que trabajan, qué inteligencia es la que tienen como predominante, con mira de qué, de poder adaptar todo lo que van a enseñar y de esta manera el aprendizaje sea tanto más significativo, es decir, que se queden con la mayor parte de la información y a su vez al momento de tener que aplicar todo lo que se aprenda, obviamente ellos en este caso como maestros o como tutores, como facilitadores, tienen obviamente la posibilidad de darse cuenta que el proceso se está desarrollando de buena manera. Y entonces decíamos, la inteligencia primera va a ser la lingüística, que es aquella capacidad donde la persona tiene habilidades o destrezas para dominar tanto el lenguaje como cualquier proceso de comunicación. Y ya decíamos, no solamente implica la cuestión oral, es decir, que sea bueno en oratoria o en recitales, o estas personas, ¿no? Que hay un evento X o inclusive una situación imprevista y dicen, pues háblenle a fulana o a fulano de tal. Es muy bueno siempre, ¿no? En su expresión.
y tienen inclusive mucha capacidad de improvisación en este sentido, no necesitan tener un guión o un texto escrito, y sacan, ¿no?, adelante el momento. Inclusive las personas con esta inteligencia tienden a ser también muy expresivas en lo corporal o en lo gestual. Son personas muy dadas a hacer ademanes o movimientos corporales, ¿no? Porque pues es un placer, un gusto estar compartiendo pues lo que en su momento, ¿no?, dicen al otro. Y esta inteligencia vamos a darnos cuenta que pues va a ser una característica, por ejemplo, se ha dicho mucho de Madre Teresa de Calcuta o de Gandhi, ¿no?, que con palabras cortas o con frases muy simples, aparentemente, dan ese mensaje, ¿no? O inclusive en su momento también se llegó a estudiar la figura de Hitler y decir, ¿verdad? Precisamente a partir de la palabra, todo el impacto que provocaba. Todos esos discursos, si por ejemplo te metes al navegador de YouTube o tienes oportunidad en algunos canales, por ejemplo en cable y demás, de observar documentales, analizas, ¿no?, que es muy congruente la expresión, y no hablamos alemán, pero la expresión oral con los ademanes o inclusive su postura o la posición de su cuerpo, ¿no? Entonces muy molesto, muy seguro, muy firme, muy impositivo, muy autoritario, y entonces es muy congruente. Entonces pudiéramos decir la primera inteligencia que Hitler predominó fue la lingüística. Y a su vez, por ejemplo, se ha hecho la analogía o el estudio de la figura de Jesucristo, que se dice fue uno de los grandes pedagogos, porque ya compartiremos en otro momento de dónde surge la pedagogía, las funciones del pedagogo, pero se dice que de hecho esta es otra de las habilidades que cualquier pedagogo debemos tener, la facilidad o el impacto, el convencimiento a partir de la expresión de lo verbal, ¿no?, a partir del uso de la palabra. Entonces se dice que Jesucristo también fue alguien que desarrolló mucho la inteligencia lingüística, porque independientemente de la religión que tú profeses, sabes que pues él, durante todo el recorrido que logró hacer en el transcurso de su vida, precisamente la empatía o el manifestar interés o inclusive sus milagros, ¿no?, pudo realizarlos con el otro a partir de pues comentar, oye, mira, ya sé que estás así, que así, platicar de los lugares donde están, lo que él ya tenía predestinado a vivir, todo lo que implicaba pues el convertirse, todo lo que implica pues, ¿no?, propiamente la religión católica. Entonces, la primera inteligencia que damos es la lingüística. Siguiente inteligencia es la que hace referencia al aspecto lógico-matemático, que es el uso del razonamiento, ya sea a partir de lo deductivo, de lo inductivo, de la lógica, personas que tienen mucha habilidad para resolver problemas matemáticos en cuestión de segundos, el hecho de que se dice no nada más los científicos, o escuchaba hace ratito que mañana se celebran o se conmemora el 50 aniversario de la llegada del primer hombre a la luna, y al vernos a mí me resultó muy interesante el hecho de que hay 3 chicas y 2 chicos de entre 15 y 18 años de edad que son de Tlaxcala, si no mal recuerdo, que han tenido ya la oportunidad de estar en 2 ocasiones en la NASA, con la conmemoración, te digo, del evento del día de mañana. Hacían en el noticiero en este día el comentario de que han estado trabajando con niños en diversos espacios, pero rurales del estado, te digo de Tlaxcala, con la intención de que tengan ellos la posibilidad de acceder a todo el conocimiento científico cuando quizás su parte real o la parte contextual no lo permite. Vamos a realizar un pequeño corte y en unos minutitos continuamos.
Vamos a ver. Ujú. Muchas gracias por continuar con nosotros. En esta tarde estamos hablando sobre la teoría de inteligencias múltiples de Howard Gardner. Hemos comentado sobre las dos primeras de 8 inteligencias que contempla la teoría. Decíamos la primera es la inteligencia lingüística, donde las personas poseen capacidades, habilidades y destrezas en el manejo tanto del lenguaje oral como gestual, corporal, todo lo que implica pues la expresión. Siguiente inteligencia es la lógico-matemática, que ya decíamos, en un primer momento se entendía que era propiamente nada más, ahora sí que sinónimo de personas que se dedican al manejo de la ciencia o personas inclusive con un coeficiente intelectual demasiado elevado por lo propio, ¿no? Implica procesos de comprensión, implica procesos deductivos, inductivos, ahora sí que pues la lógica aplicada en la cotidianidad, pero se da cuenta Gardner que es ahora sí que también habilidad, lo vemos nosotros, ¿no? A veces hasta la persona en el mercado que vende tortillas sabe más o menos decirte cuántas tortillas comprenden un cuarto de kilo, medio kilo, un kilo, y a veces nosotros con estructuras un poco ya más cuadradas o formados a partir de otro esquema, yo necesito sentirme segura que si es efectivamente medio kilo de tortillas el que me están dando, hasta que no la pongo en una báscula, ¿no? Y aún esto tiene un margen de error. Entonces, a ese nivel podemos observar en oficios también como la panadería, los mecánicos, estas personas que venden productos de limpieza y demás sueltos, también al famoso tanteo, ¿no? Le llamamos, ya tienen bien ubicadas las capacidades o qué tanto del producto implica la cantidad que estamos solicitando. Tercer inteligencia es la inteligencia espacial, y en esta no te vayas a imaginar que es ir precisamente al espacio o a la luna, es simplemente observar los objetos y tener siempre la inquietud de decir su composición, ¿sale? Y entonces observas una playera y dices, es que yo veo que está elaborada con algodón y tiene un proceso de no sé qué, y es como mucha la explicación de los materiales. Inclusive, el hecho de que sea espacial implica también habilidades, por ejemplo, de movernos en diferentes perspectivas, y es el hecho de las personas que tienen la discapacidad visual o que en un grado mayor tienen, por ejemplo, ceguera, tienen la habilidad de moverse en avenidas, por ejemplo, de Morelia es muy común observar, ¿no? Que se trasladan por las banquetas, y hay algunas de ellas que inclusive no llevan su bastón y saben ya ubicar inclusive a partir del desarrollo de otros, o del desarrollo en mayor cantidad de los otros sentidos, ¿no? Que puede ser desde lo inmediato el oído o inclusive el tacto. Y entonces vamos a ver que lo espacial es sí el tener noción de qué se componen los objetos, pero también el manejo que se tiene en determinados ambientes, ¿no? En determinados espacios. Otra de las personas que pueden estar dentro de esta inteligencia espacial son las personas, por ejemplo, que practican el ajedrez, o bien el hecho de las personas que se dedican al arte, como tal, personas que pintan, que son escultores, que son diseñadores, porque hay que poner precisamente en juego, ¿no? Dimensiones, proporciones y demás. Al final de cuentas es un aspecto también del espacio. Entonces ellos pueden ser inteligentes en este aspecto. Siguiente inteligencia es la musical. Obviamente, como su nombre lo indica, ya te hace pensar. Son individuos muy hábiles en el manejo de instrumentos musicales, pero a su vez también pueden ser personas que tienen mucha habilidad en el manejo o en la lectura de diferentes tonos, de diferentes ritmos, o personas que componen melodías, ¿no? O las letras de algunas de las canciones. Y entonces, ya voy a hacer por aquí un comercial, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me gusta mucho la música de Marco Antonio Solís, y dices, creo que él es alguien
muy inteligente en este sentido. Compone, interpreta y a su vez toca algunos instrumentos. Entonces, él sería inteligente, de acuerdo a la teoría de Gardner, en el área musical. Siguiente inteligencia es la que se va a denominar corporal kinestésica. ¿A qué se refiere? Al uso del movimiento constante o de la expresión a partir de lo corporal. ¿Y qué sería? Básicamente las personas que manifiestan emociones, sentimientos o el gusto a partir de, por ejemplo, bailar, a partir de la actuación, a partir, por ejemplo, los futbolistas también, y vamos a ver entonces que esto es en un nivel mayor. En un nivel menor, me refiero menor en el sentido de trasladándolo al contexto escolar, son aquellos niños, aquellos jóvenes, inclusive hasta en adultos, que no puedes tener por periodos muy prolongados en un estado pasivo o de quietud. Es decir, son aquellos niños a los que les das una instrucción, a aquellos jóvenes, les pides que realices actividad, vas dándote tú apenas en segundos un medio giro y ya están frente a ti, ¿no? Maestro, mira, ya terminé. O maestro, no entendí qué hay que hacer. Y dices, ay, a ver, espérame, acabo de indicarte. Mucho implica, te digo, de un aprendizaje correcto o adecuado, la detección precisamente de la inteligencia que predomina. Y entonces, las personas, por ejemplo, en lo escolar, que tienen esta inteligencia como muy desarrollada, requieren, obviamente lo comentamos, de un manejo de energía constante. Entonces es a quien hay que ponerles más retos, aquellas personas que gozan mucho de realizar experimentos, desde lo básico, ¿no? La elaboración de un volcán, la germinación de un frijol, llevar registros, por ejemplo, ¿no? De todo el proceso de germinación, o bien hasta el hecho de darle, por ejemplo, la función de ser tu secretario en la escuela, y entonces tú me vas a ayudar a limpiar el pintarrón y también me vas a ayudar a recoger libretas y también me vas a ayudar a cuidar que entre los pasillos de las filas de las bancas o las butacas no haya mochilas tiradas, y estarle dando 4, 5, 6, 7 según te sea posible o según presente como necesidad de encomiendas, con mira de que pues precisamente lo que necesitas es estar ocupado. O bien, después de la jornada académica, es muy común que cuando ya se ha detectado, los padres de familia o los docentes sugieren a los padres el canalizarlos a, ya te decía, clases de ajedrez, al taller de fútbol, o el taller de taekwondo, o al taller de danza, o a una clase de pintura, o en esta nueva era, ¿no? Que los mandan ya desde pequeñitos a clases de yoga. Entonces el asunto es tener el cuerpo en trabajo, en movimiento. La sexta inteligencia es la que denomina como intrapersonal y se refiere a ese conocimiento o a esa capacidad de autocontrol que las personas vamos a desarrollar con mira de poder reflexionar en el día con día sobre lo que hemos hecho y sobre lo que no hemos hecho también. Y mucho, inclusive de esta inteligencia, si se detecta, pensaba yo ahorita en, por ejemplo, el proceso de secundaria o el primer tiempo de preparatoria, pudiera dar indicios de que entonces muchos de los psicólogos que encontramos en ejercicio son personas con esta inteligencia desarrollada, porque van a tener la capacidad de estar en un proceso reflexivo propio y a su vez poder estar orientando o apoyando al otro en lo que adolece o en lo que necesita, ¿no? Y mucho de esto también se va a ver reflejado, ya decíamos, en lo que somos o en la manera en cómo nos comportamos. Cuando no tenemos un conocimiento personal, va a ser pues más complicado, ¿no? Inclusive pensar en el trato con el otro, porque todo nos va a inquietar, nos va a molestar. Séptima inteligencia es la que denomina interpersonal. ¿Y a qué se refiere? A la capacidad de observación, o a estas personas que denominamos que son muy sociables, o el ajonjolí de los moles, ¿no? Ya ves, usamos expresiones luego medias simpáticas para referirnos a esta persona que siempre tiene ese imán o ese clic instantáneo con el otro. Son aquellas personas que dicen, ay, pues no me ha hablado mucho, o apenas le he visto 2 veces y me cayó súper bien, que es precisamente por la empatía
o vaya, por el hecho de estar siempre atento o de escuchar, de siempre tener una palabra, ser muy expresivo hacia los demás. Y de hecho yo podría decirte que va a ser otra de las temáticas que vamos a abordar en otra de las emisiones, es lo que básicamente ubicamos como fue el antecedente de lo que es la inteligencia emocional. Es decir, necesito reconocer los gestos o las expresiones del otro, porque de hecho mucho de lo que dice la psicología es que todo lo que el otro tiene o todo lo que del otro me choca es lo que me checa. Es decir, el estar en contacto con los demás, si realmente tuviéramos esta inteligencia interpersonal o la intrapersonal también desarrollada en los ojos del otro, yo podría observar qué es lo que a mí me hace falta mejorar. Es decir, cuando escuchamos a una persona, por ejemplo, de que se queja mucho, no sé, de la relación con su pareja, compañeros, ¿no? Que se ejercen en esta área de la psicología y dicen, pues es que ¿qué hace esta señora con esa persona? Y cuando tú haces un alto, porque esa es una realidad, mucho de la historia personal toca siempre al estar con el otro y pones atención a sus palabras y pareciera que en momentos mágicamente pudieras escuchar a tu propia persona hablando en la boca de ella o de él. Y si hacemos, porque a veces el caer en zonas de confort o de comodidad, o por el temor también, ¿por qué no reconocerlo? Generamos un bloqueo o negamos, ¿no? Que la situación no es, parece que yo lo imaginé, a lo mejor el café que me estoy tomando algo tiene, que por eso es que empiezo como a distorsionar lo que escucho, cuando la realidad es otra. Entonces el asunto es que ubiques la inteligencia que más tienes desarrollada, pero no te cierres a poder potenciar alguna de las otras. O el asunto, el reto, la invitación sería, y lo vamos a comentar en la última parte del programa, que pudiéramos potenciar, si no a lo mejor las 8 completas, pero sí la mayor cantidad de las que se puedan, porque entre más íntegra esté tu persona o entre más fortalecido te encuentras, en este caso desde lo que es la pedagogía, pues propiamente los procesos de aprendizaje serán mejores, pero también pensarlo en un aspecto ya trascendental. Todos en algún momento hemos sido maestros y hemos escuchado inclusive la expresión de vida, ¿no? Entonces en lo escolar hay siempre momentos donde recuerdas tú a tu educadora, al maestro de primaria, de secundaria, pero la idea sería en el trato del día con día dejar algo en los demás. Vamos a realizar un pequeño corte y enseguida continuamos. Vamos. Muchas gracias por continuar con esta emisión y hablar sobre la teoría de inteligencias múltiples, que es el tema que estamos tocando en esta tarde de viernes, implica, ya te comentaba, un reto muy grande. Reto grande en el aspecto, en el sentido de animarnos, o yo te invito a hacer
un proceso de autodiagnóstico. Te digo, no es complicado. En tu celular o en algún dispositivo, ingresa por ejemplo al navegador de Google y busca batería o prueba para medir lo que son inteligencias múltiples, y vas a encontrarte con un breve cuestionario donde a partir de la elección de alguna de las 3 respuestas que pudieran ser ahora sí que pues selección, ¿no?, de las personas que tienen inquietud por conocer qué inteligencia predomina o cuál es la que tienen más desarrollada en ellos, pudieras detectar. Y ya que tienes esta inteligencia ubicada o la que tiene puntuación más alta, darte, te digo, oportunidad de ver esta qué implica o cuáles son las características que las personas que la poseen en mayor porcentaje, pues ahora sí que caracteriza, pero a su vez te decía que te dieras la oportunidad de poder desarrollar o de poder potenciar alguna de las demás, con mira de que mucho se ha criticado o se ha estipulado, sobre todo a partir de lo que es pues la ciencia, ¿no?, de que cada, pareciera 100,000 millones de años va a haber una persona como Einstein, por ejemplo, y yo me atrevería a decirte, a lo mejor no como tal a ese nivel, pero creo que ahora la posibilidad de ir empapándonos con estas teorías más recientes hacen alusión a que precisamente todos somos inteligentes, la única diferencia es ese perfil que nos caracteriza. Vaya, ¿no? Cada uno somos buenos en algo, pero tenemos la oportunidad o la facilidad de poder fortalecernos y seguir nuestro crecimiento o nuestro proceso de formación. La última inteligencia que implica la teoría de Gardner es la que hace referencia a lo natural, y con ello se refiere a poder observar todo lo que hay en el entorno, con la peculiaridad de poder distinguir, ordenar, clasificar, comprender. Son las personas que gustan mucho del trabajo con animales, con plantas, el hecho de observar, de experimentar, es toda esta gente que se dedica al área propiamente de salud, y de salud ya lo hacemos no nada más con personas, sino también con animales o con plantas, como el caso de los biólogos, los químicos, los botánicos, los veterinarios, el hecho de poder estar en un proceso, ¿no?, constante desde lo que es la observación, la experimentación, hasta el proceso de reflexión, y todo con mira de poder favorecer precisamente, pues ya sea, te digo, ¿no?, a cualquiera de los organismos con los cuales ellos realizan pues su labor. El asunto de las inteligencias múltiples, ya te digo, es no nada más encasillarnos en una de ellas, porque estamos en el entendido de que cualquiera de las mismas tiene su función o su trabajo a partir de lo que es el cerebro. Y el hecho de que todos tenemos cerebro implica, te digo, ya una primer posibilidad de mejorar, ¿no? Inclusive vamos a ver que algunas de estas inteligencias, cuando se logran potenciar desde lo que es la infancia, va a permitir la creación o la formación de personas más independientes, de personas más seguras. Te digo, muchas de las situaciones que se viven, por ejemplo, en los espacios de educación media superior o superior, es de personas que ingresan a 2 o 3 universidades o cursan 2 o 3 semestres en un par de facultades, y al final de cuentas van con la intención de apenas descubrir qué es lo que les gusta o en qué son buenos, ¿no? Entonces creo que un poco o un tanto de lo que se toca también desde la orientación vocacional pudiera estar fundamentado o que tomaran como base precisamente las inteligencias múltiples para poder acompañar a las personas, ¿no?, en este proceso de elección de carrera o de este ejercicio ya de vida. Y vamos a encontrar también que hay muchas investigaciones que indican precisamente que el aprendizaje va a ser el resultado de esa serie de conexiones o de interconexiones a nivel neuronal. Te digo, seguimos en el cerebro como tal, y a partir de la mayor conexión el aprendizaje será mayor. Entonces aquí otra cuestión también que es ahora sí que considero a partir inclusive de hábitos, es no nada más limitarte a lo escolar, por ejemplo, ¿no?, si es tu caso. Es decir, leemos nada más porque, pues, por estudiar una especialidad
o por estar en la preparatoria o por estar en un posgrado, lo requiero y ya, egreso del posgrado o me titulo de X grado académico y sí leo, pero ya no con la misma, digamos, complejidad, ¿no? Estoy al pendiente del Face, de las noticias, del WhatsApp, el hecho de estar muy activa en algunas plataformas y demás, pero hasta ahí. Entonces, hacer ejercicios en lo cotidiano, ya digamos habituales, el hecho ya decíamos de no perder, sobre todo me gustaría para cerrar retomarlo de un inicio, esta parte de la identidad que es aquel aspecto que nos va a hacer diferentes entre nosotros. Qué complicado, ¿no? Sería la cantidad de seres humanos que habitamos el planeta y tener nada más 2 o 3 esquemas, qué aburrido inclusive sería. El asunto de no perder la capacidad de imaginación y creación, es decir, preséntate retos en el día con día donde te impliquen inclusive hasta tomar otras rutas cuando vas de casa a la escuela o de escuela al trabajo o de casa al trabajo, ¿no? Con mira de poder precisamente tener desarrollada la capacidad de improvisación y por último te digo poner mucha atención en un primer momento a preguntarte o preguntarle al otro cómo está y cómo se siente. Tratar de no ser personas indiferentes en este sentido, porque mucho de ese primer clima o de ese primer contacto que se establezca con los demás es lo que va a permitir lo que ya comentamos durante la emisión. El hecho de darte la oportunidad también de tu transformación o de un crecimiento personal a partir de las situaciones, ¿no?, que viven los demás. Y el hecho de, ya lo comentaremos también en algunas otras emisiones, poner atención a las características o inclusive a las problemáticas que cada persona vivimos en determinados momentos de nuestra vida, que también eso va a manifestar sea en la cuestión escolar o inclusive en la cuestión, por ejemplo, de familia o de amigos, necesidades muy particulares que si no se atienden, llegamos a situaciones desagradables. Te agradezco por habernos sintonizado en esta tarde y nos vemos el día lunes. Muchas gracias por sintonizarnos y que tengas una excelente tarde. Me faltaron 2 minutos, pero bueno, ya. Y yo que me senté con el tiempo.